Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. En esta noche vamos a continuar con estas hermosas clases de lo que hemos tenido la oportunidad de entender el bosquejo divino de la historia. Esta es la clase número 14. Antes de empezar, queremos pedirles de la manera más cordial que tengan la bondad de cerrar sus ojos por un instante. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor y Dios. Amado Señor, le damos las gracias en este tiempo, en este día, en este momento exacto y preciso, en este momento irrepetible, bendito Señor. Gracias por todo lo que usted hace, por todo lo que usted ha hecho y todo lo que usted hará en nuestras vidas. Bendito Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra. A usted sea la honra y la gloria. Le pedimos perdón por todo lo que hemos hecho y sabemos, bendito Dios, que por amor a su Hijo, el Señor Jesucristo, usted nos ha perdonado de cada uno de ellos. Por eso queremos darle las gracias. Gracias, bendito Señor. Amado Dios, una vez que hemos recuperado la comunión con usted, queremos pedirle humildemente que tenga la bondad de derramar desde lo alto esa sabiduría, ese entendimiento, esa comprensión, ese discernimiento, bendito Señor Dios Todopoderoso y Eterno, para que por favor, bendito seas tú, Señor, nos ayudes a entender de mejor manera tu palabra y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Oramos también esta noche, bendito Señor, para que este mensaje, esta enseñanza llegue a las personas que tengan que llegar, les ayude, les inspire, les dé la fortaleza necesaria para seguir sirviéndole a usted y también para continuar en sus caminos. Gracias le damos, bendito Padre, en el nombre poderoso de Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, Ministerios Príncipes de Paz. Les da la bienvenida a la clase número 14 del tema El bosquejo divino de la historia. Hoy con el tema Bienes para sufrimiento y merecido. Yo designo las pruebas de la evidencia a la que Dios los llama a él, por así decirlo, el estrado de testigos como evidencia para el caso de Dios en el juicio de la apelación de Satanás. Job capítulo 1 versículos del 6 al 11. Mateo 4 versículos del 1 al 11. La prueba de la evidencia es la contrainterrogatorio de Satanás del testigo bajo los riesgos de la prueba de la evidencia y de la eficacia suprema de la gracia de Dios, lo glorifica al máximo en la tierra. Dios no admite ninguna de estas categorías de sufrimiento, sino que hasta que el creyente pueda manejar la presión y beneficiarse de la experiencia. Primera de Corintios 10:13. El sufrimiento para bendición nunca está diseñado para destruir al creyente que está creciendo. El propósito de Dios es reemplazar la confianza fútil del cristiano en recursos humanos para la confianza que aumente en Dios. El dolor es real, pero siempre el propósito es bendición. De hecho, en la eternidad pasada, Dios en su gracia incluyó el sufrimiento en la carrera del creyente avanzado. El sufrimiento para bendición es necesario para intensificar su utilización de todos los otros bienes en su carrera. Bienes del personal en la carrera de la era de la iglesia. Habiendo discutido los bienes primarios y secundarios en la carrera del cristiano, pensamos ahora en la categoría especial de los bienes que sostienen la operación de la iglesia local. Yo los llamo bienes del personal que se relaciona al creyente individual, a una organización o grupo de creyentes en el que juegan un papel muy importante. Cada creyente en la era de la iglesia posee por lo menos un don, Primera de Corintios 12:7. Los dones espirituales son talentos o habilidades dadas por Dios relacionadas con la función de la familia real de Dios en la tierra. Poco después de la que comenzó la era de la iglesia, el Espíritu Santo se hizo a cargo de la distribución de los dones espirituales como gran parte del ministerio de glorificar a Cristo. Juan 16:14. A lo largo de la era de la iglesia, Dios el Espíritu Santo otorgó soberanamente dones espirituales en el momento de la salvación. Primera de Corintios 10:11, Hebreos 2:4.
Apartándonos por completo del mérito, la habilidad o el talento humano, los dones espirituales operan en el poder divino, no en la energía humana. Por lo tanto, el don espiritual permanece sin ser explotado hasta que el creyente haya comenzado a crecer. Cuando alcanza la adultez espiritual, su don funciona en plena eficacia, incluso en él, si no se da cuenta de que sus actividades involucran un don espiritual. Los únicos dones que exigen la preparación especial para funcionar como se debe son los dones de la comunicación, en particular el don del pastor maestro o en ciertos dones de la administración. Todos los creyentes deben y tienen el privilegio igual como la oportunidad igual para ejercer el plan, el protocolo de Dios, pero la igualdad termina donde los bienes secundarios comienzan. Los bienes secundarios se acumulan con los creyentes espirituales que dependen de la abolición. Algunos creyentes eligen avanzar y la mayoría no. Además, al igual no se extiende en el área de los bienes personales o los dones espirituales. Los dones espirituales crean diferencias en la función dentro del cuerpo de Cristo. Romanos 12, del 4 al 8, Primera de Corintios 12 y capítulo 14. El don espiritual del individuo es una parte en lo que se da un destino personal dentro de la familia real de Dios. El cumplimiento de este destino es la contribución única del cristiano para resolver el conflicto angélico. El factor de igualdad. La elección y la presentación son tremendas ventajas para el creyente en la era de la iglesia. Merecen atención especial porque son el factor de igualdad. Cada miembro de la familia real de Dios tiene privilegio igual y oportunidad igual para ejecutar el protocolo de Dios en el momento de la salvación. Nadie es superior a nadie, es inferior. Todos los estándares humanos de la superioridad e inferioridad son hechos a un lado por la elección y la predestinación de cada creyente en la era de la iglesia de la eternidad pasada. La raza, el género, la inteligencia, la nacionalidad susurran. El factor económico o la posición social, ninguno de estos ayuda o obstaculiza al creyente en el cumplimiento del protocolo de Dios. La ayuda radica por completo en los bienes divinos. El único obstáculo es el propio rechazo del creyente para aprender la doctrina bíblica y utilizar sus bienes divinos invisibles. Los aspectos específicos de la elección y predestinación proporcionan el privilegio y la oportunidad igual para ejecutar el plan de Dios. En este factor de igualdad bajo el bien de la computadora de la elección, el sacerdocio universal da al creyente el privilegio igual a requerir a otro creyente en la era de iglesia. Efesios 1:4. Cada miembro de la familia real se representa a sí mismo ante Dios. También baja la elección, la gracia logística, da a cada cristiano la oportunidad igual a través del sustento para la vida, seguridad personal y los privilegios que necesitan para aprender la doctrina bíblica. Los ganadores y los perdedores son bendecidos por igual por la gracia logística. Tenga la bondad, fíjese en el cuadro que está en la parte inferior. Factor de igualdad. Elección y predestinación. En el factor de igualdad encontramos el privilegio igual. En la elección, el sacerdocio real. En la predestinación, unión con Cristo. En el factor de igualdad tenemos una oportunidad igual. En la elección, la gracia logística. En la predestinación, la dinesfera divina. Bajo los bienes de la computadora, de la predestinación, de la unión de Cristo, que nos da el creyente el privilegio igual de los momentos de la salvación, Efesios 1:5. Todos los creyentes en la era de la iglesia tienen la misma posición en Cristo a través del bautismo en el Espíritu Santo. También bajo la predestinación, la dinesfera divina le da a cada creyente la oportunidad igual para avanzar y ejecutar el protocolo de Dios. Cada creyente en la era de la iglesia posee su propia esfera divina operacional. Observa el bien, qué privilegio igual y la oportunidad igual que el creyente da en la era de la iglesia.
El tiempo significa la desigualdad en el estado eterno. Los chips room, la soberanía de Dios, proporcionan la igualdad, pero los chip room, el libre albedrío del hombre, también funcionan en la computadora y la expresan individualmente. Igual, los creyentes responden a la doctrina bíblica, avanzando espiritualmente y llegando a ser ganadores espirituales. Otros rechazan la doctrina y llegan a ser perdedores espirituales. El que no avanza retrocede. Sin embargo, otra máxima pertenece al ganador. Vencid qui portuir. El que persevera es un ganador. El Cristo ganador sigue usando los privilegios y las oportunidades. Comisiones reales. Entre los muchos beneficios de la realeza espiritual, dos comisiones divinas han sido otorgadas a cada creyente de la era de la iglesia. Cada creyente es un sacerdote real y un embajador real. Un sacerdote es el ser humano que se representa a sí mismo o a otros ante Dios. En la dispensación de los gentiles es la cabeza de hogar que representa a la familia en asuntos de adoración. Los deberes del sacerdote de la familia incluyen presentar la doctrina revelada y oficiar los rituales y sacrificios de los animales. Génesis 4, 5, capítulo 8, 20, versículos 14, 18, 22 y 13. En la dispensación de Israel, Dios ordenó al sacerdote levítico para servir en el nombre de la nación. Levítico 8, números 3, versículos del 5 al 10. El sacerdocio especializado enseñó la doctrina bíblica tanto en forma verbal como en ceremonial, a través de los rituales autorizados por la ley mosaica. El sacerdocio levítico incluye solo a los hombres adultos sin mancha de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Levítico 21, del 17 al 21. Comisiones reales. Las dispensaciones anteriores, ser miembro del sacerdocio era muy restringido. Los sacerdotes eran una pequeña minoría entre los creyentes. En la era de la iglesia es la única en el sentido en el que el sacerdocio ha sido extendido para incluir a cada creyente. Primera de Pedro 2, versículos 5 y 9, Apocalipsis 1, versículo 6, capítulo 5 y versículo 10. La unión con Cristo, cada creyente de la era de la iglesia pertenece a la más exaltada de todas las órdenes sacerdotales bajo el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hebreos 9, versículos del 11 al 14. El sacerdocio del creyente también es la base para ofrecer oración eficaz, además del consuelo fiel de la doctrina bíblica, el cual es la base del crecimiento espiritual y el logro de la adultez espiritual es una función sacerdotal. El crecimiento espiritual es un resultado de la función del protocolo del creyente, del sacerdote ante Dios. El escenario de los deberes del sacerdote real están dentro de la dinesfera divina, en contraste con el servicio del sacerdocio anteriores en los altares físicos o templos materiales. Aunque el creyente es un sacerdote ordenado por completo en el momento de la salvación, su sacerdocio llega a ser más efectivo a medida que logra las etapas sucesivas del crecimiento espiritual. El sacerdocio universal de la iglesia no implica independencia total de todos los creyentes entre sí. El sacerdocio y los dones espirituales crean un balance. El sacerdocio universal de la iglesia no implica la independencia total de los creyentes entre sí. El sacerdocio de los dones espirituales crea un balance. Los dones espirituales son habilidades dadas divinamente que apoyan las muchas funciones necesarias dentro de la congregación total como fuera de las iglesias locales en la propagación del evangelio. Cada cristiano es un sacerdote, pero no cada sacerdote tiene el mismo don espiritual. El don del pastor maestro, por ejemplo, habilita en el creyente para estudiar y enseñar con precisión la palabra de Dios. Estas funciones pertenecen a los sacerdotes de las dispensaciones anteriores, pero en la era de la iglesia,
No cada sacerdote tiene un don de comunicar la verdad a grupos congregados. Todos los creyentes son sacerdotes reales, pero solo algunos sacerdotes reales son pastores. Los pastores dependen de la asistencia de los oyentes. Aquellos que no son pastores siguen dependiendo de un pastor para la exposición de las escrituras. Aunque autónomos ante Dios, los creyentes no viven aislados entre sí. El servicio cristiano del creyente sacerdote individual también lo pone en contacto con otros cristianos. Aquí la privacidad del sacerdocio trata a cada individuo con respeto y excluye pecados como el chisme, el juicio y la intolerancia. Este respeto por el individuo permite desarrollar relaciones en una base sólida de virtud personal. En otras palabras, la privacidad contribuye a las relaciones enriquecedoras entre otras personas. No es una barrera que excluye a los demás de la vida del creyente. Cada creyente sacerdote es responsable de residir en la dinasfera divina, aprendiendo la doctrina bíblica y viviendo en su propia vida ante el Señor, pero no tiene que eliminar o distorsionar las relaciones humanas para hacerlo. La iglesia local es un lugar donde los creyentes se reúnen para escuchar doctrina bíblica y maravillosas relaciones humanas que pueden desarrollar en el terreno común del amor de la palabra de Dios. La privacidad permite que cada persona en la congregación elija sus propias actividades dentro y fuera de la iglesia, y busque o rechace las relaciones por su propia iniciativa. La segunda comisión real del cristiano opera no hacia Dios, sino hacia el hombre, como embajador real a cada creyente de la era de la iglesia que es representada al Señor Jesucristo ante la humanidad en la tierra. Segunda de Corintios 5:20, Efesios 6:20, Filemón 9. Existe una analogía cerca entre un diplomático principal de una nación en un país extranjero a la de un creyente de la era de la iglesia como embajador real de Dios ante el hombre. El embajador de una nación no se nombra a sí mismo, sino que Dios nombra al embajador real para su o para ser representante en su tierra. El embajador no se sostiene en sí mismo, sino en que Dios provee toda la gracia logística necesaria para perpetuar la vida física y espiritual del creyente en el mundo del diablo. Las instrucciones del embajador le son dadas por escrito. El embajador real opera según las doctrinas del ministerio escritas en el Nuevo Testamento. Un embajador no es un ciudadano de un país en el que sirve. El embajador de Jesucristo tiene la ciudadanía del cielo. Filipenses 3:20. Un embajador no reside en su país asignado para promover sus propios intereses personales. El embajador real vive para glorificar a Cristo y se beneficia de forma personal, no por seguir su propia agenda, sino a través de cumplir su comisión real. Un embajador no toma los insultos como algo personal. El creyente no considera la abolición negativa de la humanidad como un insulto personal, sino que continúa respetando con fidelidad a Cristo a pesar del trato o el maltrato injusto de otras personas. La habitación de la Trinidad de Dios residiendo en el creyente. Nunca antes en la era de la iglesia y nunca después de ella Dios habita en el cuerpo de cada creyente. En el momento de la salvación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo establecen una residencia en el cuerpo del creyente en la era de la iglesia. La habitación de Dios continúa sin interrupción a lo largo de la vida del creyente. Las escrituras documentan esta habitación sin precedentes. Uno, la habitación del Dios Padre, Juan 14:23, Efesios 4:6, segunda de Juan 9. La habitación de Dios el Hijo, Juan 14:20, 17:22, 23, 26, Romanos 8:10. Tercero, segunda de Corintios 10:5, la habitación del Espíritu Santo, Romanos 8:11, primera de Corintios 3:16.
Y Colosenses 6:16, la habitación de la Trinidad del Dios residiendo en el creyente. ¿Cómo puede Dios habitar en el cuerpo del creyente? Dios es omnisciente, lo que involucra su inmanencia, su trascendencia. Deuteronomio 4:39, Primera de Reyes 8:27, Salmo 139, 7, 8. Inmanencia significa que toda su esencia siempre está presente en todas partes, en todo lo que Dios esté en cada lugar. Jeremías 23, versículos 23, 24. Hechos 17, versículos del 27 al 28. Trascendencia significa que Él es independiente del universo creado para que ningún lugar en particular lo contenga de forma exclusiva. Salmos 113, 5, 6, Isaías 55, 8, 9. La inmanencia y la trascendencia, existe un equilibrio para que llena toda la tierra de su gloria, mientras que al mismo tiempo Él es santo y alto y sublime, más allá del universo hasta el infinito. Isaías 6, versículos del 1 al 3. La combinación de la inmaniscencia y la trascendencia significa que Dios es libre de ser local, tener una experiencia en un lugar en particular. Éxodo 19:20, Levítico 16:2, Juan 1:14. Y siendo que Él no está restringido al tiempo y al espacio, Él puede decidir cómo quiere habitar en estas dimensiones temporales y físicas. Él no siempre tiene que estar presente en el mismo sentido. La habitación de Jesucristo. La gloria del Shekinah es el principio para un nuevo término teológico judío para la presencia de Dios manifestada. Shekinah, que viene de la palabra hebrea shakan, que significa habitar. El Hijo es el miembro revelado de la divinidad, Juan 1:18. La presencia divina especial o Shekinah es el ser glorificado entre los hombres. El Señor Jesucristo es la gloria, es el Shekinah. La gloria Shekinah aparece en numerosas dispensaciones establecidas, una a continuación de la era de otra era. Pero a cambio de la residencia de la gloria del Shekinah, es otro ejemplo de las dramáticas y difíciles esencias entre las dispensaciones. En la dispensación de Israel, el Cristo preencarnado tomó forma de un pilar de fuego y de humo que guió y defendió a los judíos. Éxodo 13, 21, 22. La gloria del Shekinah también habitó entre los querubines de oro en el tabernáculo después del templo de Salomón como una señal de bendición para la nación de Israel. Levítico 26, 11 y 12. Números 16:42, Primera de Reyes 8:11, Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14. La dimensión de la unión hipostática, el miembro revelado de la divinidad se hizo carne y habitó el tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Shekinah, llenos de la gracia y verdad. Primera de Juan 1:14. La habitación de Jesucristo. En esta muy conocida declaración, Juan se refiere a la transfiguración, Mateo 17, 1, 8, Lucas 9, 28, 56, en la que él presentó la gloria de la deidad de Cristo revelada por un breve tiempo. Durante la transfiguración, la voz declaró que Cristo es la revelación del Padre, Juan 6, 46, la misma gloria del Shekinah que apareció en la visión de Isaías de él entronizado Señor, alto y sublime, a la orla de su mano llevaba el templo. Isaías 6:1, Juan 12, del 37 al 41. La gloria del Shekinah del Antiguo Testamento en el tabernáculo, en el templo, el Cristo encarnado, son la misma persona. Primero nuestro Señor había referido su cuerpo como un templo, Juan 2, 18 al 22. En segundo lugar, la habitación de la gloria del Shekinah. En la era de la iglesia, el cuerpo de cada creyente es un templo en el que Jesucristo, la gloria del Shekinah, habita.
Segunda de Corintios 6:16, Lucas 26:12. Este cambio de residencia de la gloria del Shekinah indica la transición entre las dispensaciones de la unión hipostática y la dispensación de la iglesia. La gloria del Shekinah ha cumplido diferentes propósitos en el plan de Dios para diferentes dispensaciones bajo el plan ritual de Dios en Israel, y la gloria de Shekinah habitó en el tabernáculo, en el templo, para ser el punto focal de la adoración de la nación. La gloria de Shekinah residió entre su pueblo, pero no en ellos. La habitación de la gloria del Shekinah dentro de los creyentes individuales era el concepto desconocido por completo para los judíos. Bajo el plan de la encarnación de Dios, el propósito de la gloria del Shekinah en un cuerpo humano era proporcionar la salvación. Jesucristo vino en carne para llenar nuestros pecados en su cuerpo y llevarlos a la cruz. Primera de cuerpo de Pedro 2:24. Al avanzar a la madurez espiritual, los creyentes de la era de la iglesia son transformados en la misma imagen. Segunda de Corintios 3:18, glorificados en Cristo en su cuerpo. Primera de Corintios 6:19-20. Cada miembro de la familia real es una nueva especie espiritual habilitada por Cristo de forma permanente. En Cristo habita nuevamente el creyente de la era de la iglesia. Colosenses 1:27. La diferencia de la partida conmovedora y reacia de la gloria del Shekinah de Israel apóstata en Primera de Samuel 4:21, Ezequiel 9:3. Entre los estatus permanentes, junto con el ministerio de Dios del Espíritu Santo, da al creyente de la era de la iglesia una oportunidad sin precedentes para tener un impacto espiritual. Como en las dispensaciones anteriores, la gloria del Shekinah es tanto la señal como una garantía de bendición. La presencia de Jesucristo en el creyente en la era de la iglesia le asegura que su carrera de los bienes invisibles están ahora disponibles. El Jesucristo que nos habita es el administrador del fideicomiso, es el mismo del depósito que el Padre encontró en las bendiciones del Espíritu y la eternidad. Efesios 1:3. La habitación de Cristo es el cuerpo, también la seguridad de la vida eterna en la presencia de Dios. Al morir el creyente deja el cuerpo y se encuentra cara a cara con el Señor en el cielo. Segunda de Corintios 5:8. La persona de Cristo es invisible mientras habita en el cuerpo mortal del creyente. Primera de Pedro 1:8. Él se hace visible en el momento de la muerte de la doctrina de la habitación de Cristo. Quita el miedo a la muerte, porque el Señor, que incluso ahora habita en el creyente, será la primera persona que verá. La confianza del creyente en la era de la iglesia puede sobrepasar incluso la confianza de David, que escribió: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Al mismo tiempo que estaba con los héroes del Antiguo Testamento, habita en cada creyente en la era de la iglesia. Juan 14:17-20. Al mismo tiempo que infunde confianza, el Señor Jesucristo que habita en él se convierte en el objeto del amor del creyente. La presencia de la habitación personal de Cristo es una razón de peso para dar prioridad a la relación con Dios sobre las relaciones con las otras personas. La primera prioridad es asimilar la doctrina bíblica llamada la mente de Cristo, Primera de Corintios 2:16, para que el creyente pueda experimentar la ocupación de Cristo. La ocupación con Cristo es la consecuencia constante del creyente maduro, aquel que él ama. La habitación del Espíritu Santo, al igual que el Padre, el Hijo y Dios del Espíritu Santo, también habitan en el cuerpo del creyente en la era de la iglesia. El Espíritu habita para hacer el cuerpo del cristiano el templo digno de Cristo, la gloria del Shekinah. Primera de Corintios 3:16, segunda de Corintios 6:16. El creyente mismo es incapaz de proporcionar un lugar, una habitación aceptable para Cristo.
La naturaleza del pecado heredada por Adán caído contamina el cuerpo a lo largo de la vida temporal del creyente. Solo el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, Tito 3:5, hace que el templo sea digno para que Cristo lo ocupe. La existencia de este santuario interior para Cristo hace posible, de hecho, lo hace incluso concebible, lo que los creyentes obedezcan en el mandato que glorifiquen a Dios en su cuerpo. Primera de Corintios 6:20. El mandato es cumplido por el Espíritu Santo. Él ejecuta el plan del Padre de la vida del creyente positivo, el creyente que adhiere el protocolo divino. El Espíritu habita para que Cristo pueda establecer la residencia ahí, mientras que la llenura del Espíritu Santo le permite al creyente reflejar la gloria de Cristo residiendo dentro de él. Juan 16:24, segunda de Corintios 3:18. Las escrituras nunca mandan al creyente de la era de la iglesia a ser habitado por el Espíritu, sino en lugar de eso considerado su habitación como una realidad constante. El cristiano no puede cambiar la habitación del Espíritu Santo. La habitación del Espíritu Santo no puede ser afectada por el pecado. Sin embargo, la llenura del Espíritu es una cuestión de elección. El creyente permite la llenura del Espíritu al conocer el pecado. Él recupera la llenura del Espíritu al confesar o reconocer su pecado al Padre. Primera de Juan 1:9. El Espíritu Santo y la naturaleza del pecado compiten por el control del alma. Efesios 3:16-17, Romanos 7:15, Gálatas 5:17-26. El conocimiento de la salvación cuando el Evangelio llena a cada creyente un conflicto interior perpetuo, confiesa en el cual continúa a lo largo de la vida del creyente en la tierra. El principio del reencuentro pertenece o permanece igual en todas las dispensaciones como el único medio de recuperar la relación con Dios, pero la relación con Dios no incluye la llenura del Espíritu Santo en cada dispensación. La abolición del creyente decide la cuestión, pecar o resistir. La tentación permanece en el estado de la carnalidad después de cometer un pecado o reencontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Recuperar la llenura del Espíritu Santo es residir de nuevo dentro de la dinesfera divina. Por favor, fíjese en el gráfico que se encuentra en la parte inferior. Como título tiene la competencia por el control del alma en el creyente. En la parte izquierda tenemos la llenura del Espíritu Santo, que está por el pecado, la abolición y el reencuentro. Y tenemos en la parte derecha el control por la naturaleza del pecado, la disponibilidad del poder divino. Durante las dispensaciones del Antiguo Testamento, el poder de Dios estaba disponible para unos pocos creyentes. La investidura temporal del Espíritu Santo empoderó a ciertos creyentes del Antiguo Testamento que tenían las posiciones de las responsabilidades inusuales. Dios les dio a estos creyentes prominentes acceso a su poder para llevar a cabo sus funciones en particular. Números 11, versículos 16-17, Josué 3:10. Ezequiel 2, versículo 2, Miqueas 3:8, Zacarías 7:12. En dramático contraste con las dispensaciones previas del plan, el protocolo de Dios es ejecutado a través de una estructura de poder disponible para cada creyente de la era de la iglesia. La llenura del Espíritu extendió a cada miembro de la familia real. El creyente ordinario es extraordinario en esta disposición. La omnipotencia del Dios, del Espíritu Santo, habita en el creyente individual, para lo cual el plan protocolo de Dios mediante la dinesfera divina en el Espíritu suple el poder necesario para permanecer en la aplicación de la doctrina bíblica, por lo cual el creyente avanza a la madurez espiritual. Juan 14:16, Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Cada creyente en la era de la iglesia también tiene disponible para sí el poder de Dios, del Padre y del Hijo. Cada persona de la Trinidad ejecuta su
absoluto poder a favor del creyente en la era de la Iglesia. Como este magnífico recurso se hace operacional en la vida de creyentes, se hace de acuerdo a los mandatos del protocolo divino. Las dos últimas características de la era de la Iglesia, convirtiéndose en la profecía de los héroes invisibles, se aplican como el poder del Hijo opera de una forma única a favor de la Iglesia. La ausencia de la profecía. A diferencia de otras dispensaciones de la era de la Iglesia poscanónica, la única era en la que ninguna profecía bíblica será cumplida, los últimos eventos proféticos concernientes a la era de la Iglesia son su comienzo, con lo que fue profetizado por Cristo. Juan 14, 16, 17, Hechos 1:5 y la terminación o la restauración o el arrebatamiento. Primera de Corintios 15, 51, 55, Filipenses 3, 21, Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. La única profecía cumplida en la era de la iglesia precanónica no trata con la iglesia, sino con Israel, cuya disciplina nacional se cumplió en el año 70 después de Cristo. Jesucristo es la clave para la interpretación divina de la historia. Incluye la historia pasada, presente y futura o profética. Efesios 3:10. En su deidad eterna, Él conoce tan claro el futuro como el pasado y el presente. La Biblia, como la mente de Cristo, no es un libro de historia completo del futuro. Los pocos eventos futuros que describen son relacionados para revelar a Cristo, porque Él es el testimonio de Jesús, del espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Muchas profecías han sido cumplidas en el pasado, así como otras serán en el futuro. Por ejemplo, las doctrinas de Cristo como Salvador, Cristología, su obra salvadora, soteriología, fueron proféticas durante la era de los gentiles y la era de Israel. Ellas fueron cumplidas durante la dispensación de la unión hipostática. Ahora, durante la era de la iglesia, vemos hacia atrás los hechos históricos y la relación que incluyen de mejor manera el entendimiento de estas doctrinas. Al igual que las profecías ya cumplidas, aquellas concernientes al futuro revelado de Cristo y a los eventos alrededor de su segunda venida, su reinado en la tierra y su glorificación eterna. La dispensación en la unión hipostática cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento y las dos dispensaciones escatológicas, la tribulación y el milenio, se describen a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la era de la iglesia es un periodo de silencio profético. Ninguno de los eventos de esta dispensación se encuentran en profecía, excepto su comienzo y su final. Los próximos eventos proféticos programados siguiendo el arrebatamiento se refieren a la tribulación, pero ninguno de los alineamientos geopolíticos profetizados por la tribulación necesitan existir previo al arrebatamiento de la iglesia. Si las condiciones del mundo durante la era de la iglesia necesitan ser paralelas a las descripciones bíblicas de la tribulación, esto no indica que el arrebatamiento esté se cerca. A lo largo de la era de la iglesia, la doctrina misma de la inminencia del arrebatamiento es cierta. Santiago 5:8, Apocalipsis 22:7, 20. Esto significa que la resurrección de la iglesia es el próximo acontecimiento profético, pero al momento nada más es un anuncio. El arrebatamiento podría haber ocurrido en los días de Pedro o ayer, o puede suceder dentro de 1000 años. A partir de la hora, la especulación por los cristianos no tiene fundamento bíblico y solo entorpece el impulso espiritual. Claro que el crecimiento, el amor de los creyentes por Cristo crea una anhelada anticipación a su aparición. Primera de Corintios 1:4, 8, Tito 2:13. Pero ese entusiasmo debe ser moderado por la paciencia. Santiago 5:7, 8. Y dirigido hacia el cumplimiento del propósito de Dios de estar presente en esta dispensación.
Cuando uno reconoce que en la era de la iglesia es una dispensación, misterio, ausente de la profecía del Antiguo Testamento, reconoce que las profecías y las promesas de Dios, aún no cumplidas relacionadas a Israel, todavía pertenecen a Israel. En otras palabras, la iglesia no usurpa la posición de Israel en el plan de Dios para las eras. Dios cumplirá sus promesas a los judíos. Mientras tanto, el cumplimiento de la profecía divina no se verá de nuevo, sino hasta que la iglesia parta y la tribulación comience. ¿Por qué esta ausencia de profecía en la era de la iglesia? Porque el dramático silencio. Jesucristo controla la historia, pero en lugar de fijar nuestra atención en determinados eventos proféticos, Él nos dirige a concentrarnos a las tremendas doctrinas del misterio. El testimonio de nuestro Señor Jesús durante esta dispensación se manifiesta no a través de la profecía, sino a través del creyente de la era de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia está en la unión con Cristo. Nosotros, si estudiamos profecía, de hecho, las dos dispensaciones finales son escatológicas por completo, pero nuestro Señor controla la historia y la era de la iglesia no a través de su gobierno inmediato en una teocracia o por una sucesión de efectos profetizados, sino de acuerdo con las tendencias históricas. Esto es la ilustración a la evaluación de Cristo a las iglesias locales en Apocalipsis capítulos 2 y 3, en la que Él encuentra sobre las varias tendencias de las congregaciones y advierte de sus consecuencias. En la era de la iglesia puede incluso ser llamada las dispensaciones en las dos tremendas historias. Según van los creyentes, así van las naciones clientes. Según van las naciones clientes, así va la historia humana. La influencia de los creyentes en la era de la iglesia es invisible y por lo cual general indirecta, mientras que las profecías bíblicas aún no cumplidas describen con frecuencia el escenario y los eventos políticos en la atención pública. Los creyentes crean en las tendencias de la historia de manera anónima y en la era de la iglesia el alcance del impacto invisible del cristiano no está restringido dentro del esquema profético. La atmósfera de animar a los creyentes a tomar la iniciativa y avanzar espiritualmente, persiguen sus destinos espirituales en la glorificación de Cristo, sigue existiendo a lo largo de la era de la iglesia. Desde el comienzo, eso fue el tenor de la repentina exhortación de Cristo a los discípulos en el discurso en el aposento alto. Cristo continuó insistiéndoles, si piden algo en mi nombre, Juan 14:14. Aunque el alcance de la manera de la glorificación en su nombre en la iglesia no nos son anunciadas de antemano, sino son dejadas en la abolición positiva del creyente individual. En otras palabras, el alcance de la influencia del cristiano es ilimitado. La ausencia de la profecía enfatiza el impacto potencial del creyente individual. Cada creyente influencia la historia en un grado sin precedentes. Para bien o para mal o para conseguir a un cristiano tiene una profunda responsabilidad de crecer espiritualmente. Este tema está correlacionado con el resto de la doctrina de la era de la iglesia. Los fabulosos recursos divinos al mando de la familia real solo se espera de la abolición positiva. Han de hacer que el libre albedrío de cada creyente esté más iluminado que cualquier otra dispensación. El conocimiento de la doctrina ayuda al creyente a
interpretar eventos, tendencias históricas a medida que ocurre su propia generación en la era de la Iglesia. Sin embargo, la ausencia de la profecía en la era de la Iglesia y el impacto en las decisiones del creyente enfatizan su necesidad de crecer espiritualmente hasta el punto en el que él pueda pensar por sí mismo dentro de un marco de referencia bíblico. Los héroes invisibles. La doctrina de las dispensaciones le muestra al creyente de la era de la iglesia dónde se encuentra el panorama de la historia humana, pero esta doctrina también enseña cómo tener una influencia en la historia. Estas dispensaciones del Antiguo Testamento, Dios actuó a través de los héroes visibles como Abraham, Moisés, David, Daniel en la era de la iglesia. Dios actúa a través de los héroes invisibles. La diferencia es que cada creyente de la era de la iglesia tiene el privilegio igual y la oportunidad igual de ser un héroe invisible. El impacto negativo de la familia real también proviene del creyente individual. El creyente que rechaza el plan de Dios atrae sufrimiento y disciplina divina sobre sí mismo y llega a ser una fuente de advertencia sobre su periferia y nación. Por lo tanto, el vigor de una generación y la bendición divina que disfruta surgen de aquellos creyentes que proponen bajo el plan de Dios, no cruzadas políticas, sociales, religiosas como cambiar el mundo. El impacto positivo de la familia de Dios proviene de la ejecución personal del creyente, del plan protocolo de Dios a medida que Cristo contribuye en las bendiciones del creyente maduro. Esas bendiciones bendicen a la periferia y a la nación creyente. El experimento del gran poder de la era de la iglesia fue diseñado para crear héroes invisibles. Un héroe invisible es cualquier cristiano que avanza a la madurez espiritual en cuanto la madurez en él tiene un impacto 5 veces mayor. Uno, impacto personal. Individuos en la periferia del creyente maduro, influyendo en la familia, seres queridos y organizaciones en las que él pertenece, reciben bendición por medio de la asociación con él. Número dos, impacto histórico. La nación creyente recibe bendiciones a través de los creyentes maduros que reciben dentro de sus fronteras. El vigor de la prosperidad y la sobrevivencia de la nación creyente giran en torno a los creyentes maduros. Número tres, el impacto positivo de la familia real proviene a la ejecución personal del creyente del plan del protocolo de Dios. A medida de que Cristo contribuye a las bendiciones del creyente maduro, estas bendiciones benefician a la profecía del creyente y a la nación. Cuatro, impacto angélico. Dios convoca al héroe invisible al estrado de los testigos, por así decirlo, para dar testimonio del juicio de la apelación de Satanás. Los ángeles observan al número constante del género humano. Primera de Corintios 4:9, Efesios 3:10, Primera de Timoteo 5:21, Primera de Pedro 2:12. 5. Impacto de llegada. Los seres queridos y los milagros cercanos al creyente maduro reciben las bendiciones después de su muerte. David presenta este principio alentador, haciendo de esta la bendición un ejemplo de continuidad a través de las dispensaciones. Salmos 37:25. Hoy en día el privilegio del cristiano de tener impacto como un héroe invisible está siendo infringido. Muchos ministerios descuidan su responsabilidad para enseñar a sus oyentes la doctrina bíblica, pero en lugar de esto, los aguijones para involucrarse en emocionalismos, cultos de personalidad, programas de la iglesia, obras sociales o activismo político. Las tendencias del cristianismo protestante muestran señales de un desequilibrio que enfatiza lo visible a expensas de lo invisible, lo material a expensas de lo espiritual, la apariencia exterior del creyente a expensas de la dinámica interior de la doctrina de la Biblia del alma. Este problema radica en la ignorancia de las dispensaciones. La abrumadora mayoría de los cristianos no conoce que Dios ha provisto para ellos por Él
dándoles un tanto. Después de la salvación, ¿qué? ¿Qué desea si Dios, que es el cristiano, que haga? Si el creyente no se da cuenta que pertenece a la familia real, ¿cómo puede cumplir con su destino? ¿Cómo pueden ser ellos ejecutados el plan del protocolo de Dios en la era de la iglesia si ellos no saben que están dentro de un plan? La ignorancia socava la buena intención. Hoy en día el privilegio del cristiano es tener el impacto como un héroe invisible. Después de la salvación, ¿qué? Los reformadores protestantes disertan de la Iglesia Católica Romana sobre varios puntos esenciales de la doctrina. La Reforma aclara el tema de la justificación por fe, pero ninguna de los reformadores, ni Lutero, Calvino, ni Zwinglio, dio la descripción lúcida de mantener y vivir el creyente después de la salvación. La salvación por fe en Cristo y después de la salvación, ¿qué? La mecánica de la manera cristiana de vivir no es más clara que la de los cristianos hoy, que duramente en la oscuridad del catolicismo romano de finales de la Edad Media. El emocionalismo y el ritualismo vacío dominan nuestras iglesias. El misticismo sustituye al conocimiento y el objetivo de la doctrina bíblica. Una buena obra que proporciona como un acceso a Dios, la moralidad se distorsiona en ascetismo legal y se predica como un sustituto para la virtud cristiana. El servicio cristiano se impone a través de la culpa, el miedo, la penitencia, la duda sobre el estado eterno de uno o la falsa esperanza de las bendiciones divinas. El activismo político excluye al pensamiento del punto de vista divino si hay un sinfín de artimañas para recaudar dinero. Estas prácticas ancestrales que la reforma no erradicó desperdician las riquezas que Dios les ha dado a cada creyente en la era de la iglesia. El legalismo que surgió en la Reforma puede diferirse de detalles del legalismo católico romano, pero es igual que inefectivo para definir la experiencia cristiana después de la salvación. La doctrina de las dispensaciones. Esta es la doctrina base para cada creyente que debe comprenderlas. Estas doctrinas nos capacita para conocer la mecánica bíblica de la manera del vivir cristiano. Las dispensaciones se clasifican a la verdad que la humanidad de Cristo estableció. El modelo para nosotros. Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra doctrina. Hebreos 12:2. Cristo fue capaz de cumplir su destino porque Él utilizó el poder capacitador del Espíritu Santo. Por el Espíritu entero, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. Cristo perseveró y tuvo éxito porque Él aplicó las herramientas para resolver problemas ilustrados en compartir la felicidad de Dios para la felicidad antes demostrada y soportó la cruz. Hebreos 12:2. Diseñada por el Padre, Juan 15:10, y energizada por el Espíritu Santo, Juan 3:34. La dinesfera divina, prototipo, fue probada y comprobada bajo la presión más extrema, cuando Jesucristo soportó el juicio divino como nuestro sustituto. Tanto la omnisciencia de Dios el Padre, Hechos 2:24, Romanos 6:4, Efesios 1:20, como la omnisciencia de Dios el Espíritu Santo, Romanos 1:4, 8:11, Primera de Pedro 3:18, fueron agentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La omnipotencia divina de las herramientas divinas para resolver los problemas ahora se encuentran en la dinesfera divina operacional en la cual pertenece a cada creyente en la era de la Iglesia. Juan 14:15 al 17, Primera de Corintios 6:19-20. Nosotros somos mandados a vestir al Señor Jesucristo, Romanos 13:14, a tener a Cristo formado en nosotros, Gálatas 4:19, a tener a Cristo en su casa, en nuestro corazón, Efesios 3:16-17,
a exaltar a Cristo en nuestros cuerpos, Filipenses 1:20. El plan de Dios para el creyente en la era de la iglesia es un plan sobrenatural que exige por medio de la ejecución sobrenatural el poder infinito de Dios. Por lo tanto, entra en vigor una manera silenciosa en nuestras vidas cuando nosotros seguimos de los mandatos de su plan protocolo. Conclusión. Nosotros estamos unidos para siempre con Cristo. La Trinidad habita en nuestros cuerpos antes que estaban increíbles verdades de nosotros, preguntándonos con una profunda reverencia, después de la salvación, ¿qué? Debemos aprender la doctrina bíblica, la doctrina de la iglesia, expone el protocolo de la familia real en Cristo, la doctrina del misterio, aprendemos sobre la carrera que Dios mismo estableció para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. La carrera comprende los dones absolutos que de Dios define el alcance de nuestra libertad y responsabilidad. Somos los aristócratas del cielo residiendo en la tierra. Somos sacerdotes reales, somos embajadores reales, tenemos una oportunidad sin precedentes para utilizar el poder divino y Dios está listo para aplicar en nuestros ya vastos todos estos recursos. Si nosotros aprendemos a entender y aplicar su palabra, Él estimulará nuestro propio deseo de convertirlos y nos llevará al servicio eterno, el significado y nos elevará por encima de nuestros sufrimientos. Él creará un impacto con nuestras vidas que resonará a lo largo del tiempo y la eternidad. Nuestro destino es real, es llegar a ser héroes invisibles en las dispensaciones más intensas y desafiantes de la historia humana. Gracias, queridos hermanos. Gracias por compartir todo este tiempo. Que el Señor los bendiga grandemente. Dios mediante estaremos en una nueva clase, con un nuevo tema. Que el Señor los cuide, les proteja, les bendiga en este inicio de mes, en este inicio de nuevas oportunidades. Que nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo los bendiga, los cuide, los proteja y supla cada una de sus necesidades. Desde este momento quedan cada uno de ustedes invitados a nuestro próximo taller, que va a ser muy interesante y de seguro llenará todas sus dudas, llenará más de vida su cuerpo y de entendimiento de la palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan una feliz noche. Hasta mañana. Y mi agradecimiento por ustedes y por su tiempo. Bendiciones.